Buenas tardes, queridos apoderados, queridos estudiantes. Espero que tengan una bonita semana, que tengan un excelente día. Ahora voy a pasar a explicarles la clase de historia que corresponde a la semana número 25. Y en esta clase vamos a trabajar y a evaluar las características de Roma. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer y elegir una de tres alternativas. Una sería que usted este trabajo lo puede presentar como un cómic, que sería ir dibujando cada escena del trabajo en sí, cada punto que se está pidiendo. Si usted elige la alternativa del audio, tendría que ir contando en un audio grabado por WhatsApp cada una de las etapas que yo estoy mostrando aquí. Y si usted elige la alternativa del video grabado, tendría que disfrazarse como este personaje que se le va a pedir y actuar todo lo que le va sucediendo en la vida de él. Entonces, tenemos varios puntos que voy a pedir para este trabajo. Uno es cómo se viste el personaje. Usted tiene que colocar ahí, presentar cómo se viste. Por ejemplo, si es un romano esclavo, los esclavos tenían muy poca ropa o usaban estos taparrabos que les cubrían las partes íntimas solamente. Las mujeres y los hombres usaban estos que les topaban las partes íntimas, o a veces ni siquiera tenían ropa. O si era un plebeyo, usaban esta túnica simple que era como una especie de vestido corto que llegaba del cuello aquí hasta la cintura y amarrado. Y si era un patricio, que eran estas personas adineradas, que eran ricos, usaban, aparte de este vestido, esta túnica, llevaban la mayoría unas túnicas largas y blancas. Bueno, no como esto, pero la llevaban así, cruzada eh, alrededor de la otra ropa. Y esto lo usaban las personas que eran como más adineradas, usaban unas cosas así. ¿Se fijan? Que eran como cruzadas. Entonces, tiene que colocar si es hombre o mujer. Que acuérdense que en los casos de los romanos, las mujeres tenían mayores derechos dentro de la cultura romana, entonces pueden colocar ahí que esta persona se dedicaba, no sé, pues si era una mujer plebeya, podía ser una campesina, podía ser una matrona que se dedicaba a traer bebés al mundo. Si era una mujer, por poner un ejemplo, una patricia, podía ser abogada, podía ser una parte del Senado. Entonces, eh, tiene que mostrar su clase social. Recuerde que los patricios eran los que ocupaban los cargos más importantes de mandato. Por ejemplo, en el ejército eran los generales, en las ciudades ellos ocupaban cargos de políticos dentro del Senado, senadores y sacerdotes también eran. Y dentro de la, por ejemplo, tenían unas casas muy grandes, tenían derechos para votar. Entonces tiene que colocar también, dibujar ahí, si es el dibujo, eh, cómo era el lugar donde vivían ellos. Por ejemplo, en el caso de los patricios vivían en unas mansiones enormes que tenían camas, casas dentro, tenían muchas piezas para cada uno, tenían un pequeño templo, jardines, baños con agua caliente, verdaderos palacios, y esos palacios se llamaban domus. Eso tiene que explicarlo si es un audio, también va a tener que explicar si es un video. Y si era un plebeyo, vivían en insulae, que eran estas como departamentos donde vivían, cada familia vivía en una pieza chiquitita y tenía sus cosas y su comida, etcétera. Entonces, eso va a tener que, si usted elige el dibujo, te va a tener que dibujarlo dentro del cómic. ¿A qué se dedica? Por ejemplo, si esta persona era un soldado, si era un general, si era un esclavo, a lo mejor se dedicaba a poner los caminos, porque a eso mandaban a los esclavos, o a hacer aseo. Si era un senador, una senadora, un constructor, por ejemplo, si era un patricio, probablemente haya sido un arquitecto, pero si era un plebeyo, a lo mejor era un maestro de la construcción que se dedicaba a construir las casas y los palacios de los romanos. ¿Qué cosas le gustaba comer? Entonces es importante eso, que los romanos, acuérdense que tomaban mucho vino y les gustaba mucho la fruta, pero acuérdense que los romanos no tenían choclo, no tenían papa, no tenían chocolate, porque esas cosas son de aquí, de América. Pero sí tenían animales, cabras, vacas, leche, comían mucha uva,
Tenían muchas aceitunas, que era como la dieta que comían allá y que hasta el día de hoy comen la gente que vive en el Mediterráneo, en el mar, alrededor del mar Mediterráneo. Tiene que describir las características geográficas. Por ejemplo, decir dónde vive esta persona. Si viven en Roma, ahí tiene que, si va a hacer el dibujo, dibujar la península itálica de Roma. Si es una persona que vivía en otra provincia de Roma, acuérdense que Roma en un momento llegó a ser inmensamente grande, llegó a ser un imperio. Entonces, ahí ellos conquistaron muchos países, conquistaron el país de los hebreos, que era donde vivía Jesucristo, conquistaron Egipto, conquistaron España. Ahí usted tiene que elegir en qué país vivía, pero la mayoría de los romanos vivían en Roma. Entonces, usted tiene que ahí. ¿Cómo era su infancia también? Por ejemplo, acuérdense que a diferencia de los griegos, los romanos no tenían educación pública. Entonces, si los que estudiaban tenían estudios como más completos, eran generalmente los patricios, porque ellos podían pagar a un profesor que les enseñara a los niños, o podían comprar un esclavo que les enseñara las cosas. En cambio, los plebeyos aprendían el oficio de sus padres. Por ejemplo, si la persona era carpintero, el niño aprendía a ser carpintero. Si era un niño soldado, él aprendía de su papá que era soldado, y así. Entonces, lo otro que tienen que, esto, como les expliqué, tienen que ir también contando una anécdota de la vida de esta persona, como algo que le sucedió y que está relacionado con el lugar donde vivía Roma. Acuérdense que Roma era un lugar como de campo abierto, donde había muchos lugares para plantar, habían 7 colinas que rodeaban la ciudad, pero no era un lugar tan montañoso ni que tuviera tantas islas como era Grecia. Entonces, eso también tienen que tenerlo claro para poder hacer este trabajo. Entonces, si tienen dudas, pueden revisar el libro de la página 70 a la 130, si no me equivoco, ¿sí? Ahí aparecen todas las características de Roma, cómo eran las comidas, el lugar geográfico, cómo se vestían, como para que vayan haciendo este trabajo. Y también pueden revisar los videos que hemos visto en las clases pasadas. Yo se los envié también en la guía que está en Word. Aparecen los links donde ustedes pueden buscar en YouTube los videos que yo he ido publicando sobre Grecia y Roma. Así es que eso, recuerden que tienen esas 3 alternativas para presentar. El cómic, que es como con muchos dibujos, en este caso el audio, que en el audio tienen que ir contando, relatando, y la que es más compleja, creo yo, es el video y tienen que ir actuando cada una de las cosas y que este personaje se va contando su historia y va contando todo lo que yo les puse en esta tarea. Así es que espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no recuerden mandarme WhatsApp, me mandan algún comentario o me escriben me llaman por último durante el día. Así es que espero que les haya quedado claro y que tengan un bonito día. Y chao.